Mi papá siempre fue un apasionado del fútbol. Y siempre él sí fue un apasionado de Pumas y él no... Él sí era Puma. Él sí era Puma. Él le hacías así y rugía, ¿no? Con sus ventajas y con sus desventajas. Porque es cierto, yo tengo la bendición hoy de estar con el primer equipo del cual me enamoré, pero obvio, me enamoré de Puebla y claro, con Toluca fui campeona y bendigo ese campeonato que fue mi primer campeonato en primera división con Chepo después de casi 20 años de carrera. Toda mi época de ascenso, cada uno de los equipos tiene un lugar en mi corazón. Con Pumas yo nunca trabajé, yo nunca he recibido un peso de Pumas. Le ayudaba a mi papá, sí, claro, como prácticas. Le ayudé a algunas pláticas básicas cuando yo empezaba. Alguna vez que él tuvo que viajar 2 o 3 sesiones, pero con jugadores que eran mis brothers. O sea, Jorge Campos hasta la fecha es mi hermano, ¿no? De alguna manera, el mismo Hugo Sánchez es como un hermano, ¿no? Alguien que mi papá quiso muchísimo y que hasta la fecha Hugo me lo dice, ¿no? Extraño a tu papá y tu papá todo lo que me ayudó. Y Hugo es alguien de familia. Pero yo le apoyaba. Y claro, le apoyaba y a veces hasta peleaba con él, con una soberbia que solo se da cuando uno es joven. Hoy digo, ¿cómo pude haberle cuestionado esto? Pero ya estoy yo, acá estudié en la escuela. Y esta fuerza que a lo mejor tiene la juventud, y él fue muy inteligente, muy paciente para no darme 3 zapes. Es decir, escuincla tonta, cállate y ponte a trabajar. Me escuchaba, me decía que sí, me daba el avión y todo. A él le piden, no había Indeed, que abra en la escuela de entrenadores la materia de psicología. Ni siquiera se hablaba de psicología del deporte, era la materia de psicología. Sí. Él por tiempos no podía y me dice, pues, dalo. Y yo, sí, claro. Totalmente, él en una confianza en mí mayor. Yo, como soy medio ñoña, sí le estudiaba y sí veía qué me decía él y sí preparaba mis clases. Pero la verdad es que hoy no daría ese material porque pues evolucionamos y aprendimos, ¿no? Estando en ese proceso, yo ya tenía 1 año en la escuela de entrenadores y el equipo Irapuato, que estaba en ascenso, le pide con el profesor Diego Malta, que siempre le estaré agradecida, porque en ese entonces no había árbitras, no había mujeres periodistas, claro, no había jugadoras de fútbol, y que confiara en una mujer muy joven. Y además en el área de psicología, que ya era raro, pues fue un acto de confianza del profe Diego Malta maravilloso. Y entonces yo empezó pues, a ayudar. Mi papá en las noches me grababa qué les iba yo a decir a los jugadores y yo me lo memorizaba y tengo buena memoria. Y llegaba, y así como los niños del Callejón del Beso en Guanajuato, de venía la Condesa y no sé, y cuando te interrumpen tú, necesito regresar al principio porque ya se va la banda. Sí, estaba la Condesa. Pero bueno, los jugadores y el profe Diego Malta fueron muy generosos, muy pacientes. Logramos el ascenso. Fue la primera vez que compartí realmente un vestidor, porque ellos sabían que yo quería entrar al vestidor. Y entonces me esperaron para festejar. Fue de las cosas que yo recuerdo con más cariño, más amor. Y después me tocó, porque a mí me tocaron todos los equipos pobres. Pachuca pobre, Xolos pobre, León pobre, Santos pobre, y eso pues bueno me dio muchísima cancha, ¿no? Trabajar con mi papá siempre fue un reto, porque además él tenía una personalidad muy fuerte, muy inteligente. En muchas cosas yo hoy quisiera preguntarle, no es que tendría que utilizar un medium, pero quisiera preguntarle de dónde sacó la intuición y el conocimiento de cosas que hoy, gracias a las tomografías y a las neurociencias, tenemos el respaldo científico, y él lo hacía en los 70s. O sea, mi papá en 77, en el primer campeonato de Pumas, hacía cosas que hoy los psicólogos tenemos el respaldo y que todavía muchos dicen, ¿cómo funciona la visualización? Pues son procesos neuronales, no es ninguna magia. Pero él lo hizo, él aplicaba biofeedback, pero del picapiedras, con unas cintitas de cuero. Yo no sé de dónde sacaba esas cosas. Y adelantado su época. Muy, muy adelantado. Y yo competitiva, entonces sí, a veces no fue fácil, pero yo es un gran orgullo. Y hoy, hasta el cielo y donde esté, sorry por haber sido tan soberbia, pero la vida me enseñó que tenías razón. Sí, porque a ver, yo tengo la oportunidad de estudiar ahí en el ENDIT y se menciona su nombre con regularidad y hay materia ya de psicología deportiva. Antes, pues, como comentaba doctora, no había. Y no solamente eso, sino que
a usted la mencionan como alguien en el top de... Qué bonito, de la industria, gracias. De la industria, Gracias. si se puede decir, del rubro, de la industria a la cual usted pertenece, el tema de psicología deportiva. Y es ahí que esto cobra mucha relevancia, porque ya sabe, hoy en día las tecnologías y como ejercicio, si usted investiga quién es la doctora, y le sale una descripción en ChatGPT, impresionante. O sea, ya cuando al ChatGPT a uno lo conoces porque ya... ya tiene piso. O es muy antiguo. Espero pensar que... También, no, es cierto. No, sí, me causa mucha impresión todo eso, ¿no?